Bien, señoras y señores, en este video vamos a hablar rápidamente de todo lo que está encerrando o lo que encerró durante la semana el fútbol. Y bueno, tenemos diferentes cuestiones. Primero, pues la Champions League con un grandísimo partido entre Arsenal y el Real Madrid, donde el Real Madrid se ve exhibido, exhibe aún más las carencias que ha venido manifestando durante todo el primer la primera parte de la Champions, hasta ahora en los octavos de final, vuelve a ser exhibido, pero ahora de una manera más radical y mucho más evidente la serie de fallas que hay. Es decir, que no hay una forma en la que embone el equipo y que Ancelotti lo haga lucir. No sucede porque todas las estrellas encontradas en ese plantel no tienen la forma. Es decir, no tienen la forma, se refiere a no hay manera de que digan que esto es coherente porque no se ve coordinación. Participación de Vinicius es casi endeble. Después tenemos que pues Mbappé lo intenta, pero no está complementado. Rodrigo lo hace bien, pero parece que lo del Real sí es esta búsqueda de la defensa del título de Champions no puede ser argumentada. Y menos después de que el Arsenal con Declan Rice marca dos goles que son muy determinantes porque el primero va hacia un poste y el segundo va hacia el poste contrario, es decir, los patea con las piernas cruzados. Es decir, el primero va de izquierda hacia el poste izquierdo del portero, el segundo va de derecha hacia el poste derecho del arquero. Y acá estos cambios son a los que nos referimos cuando el Arsenal tácticamente lo hizo con Bukayo Saka, que justamente es el extremo derecho del equipo, pero en este caso Arteta lo está usando como el desestabilizador. Y cuando Saka precisamente quería desbordar, provocó este par de faltas. Y ya el último gol de Merino es una cosa que nadie, nadie cuestiona, justamente porque se exhibe la falla defensiva del Real Madrid. Eh, Esto es, cuando viene el centro, todos los defensas están parados y parece que Merino les dice, tóquenmela acá, le cambian el balón de lugar, es decir, que va hacia su poste, hacia el poste izquierdo de la portería, y acá es donde Merino hace el control, patea cruzado y con esto define el 3-0 que exhibe al Real Madrid. Después tenemos también entre los resultados de esta semana el complemento de partidos entre Cruz Azul y América. En el primero de ellos la máquina con par de goles de Sepúlveda en buenas jugadas, es decir, primero el pase que pone Bogus y después lo que hace Sepúlveda con la cabeza en el tercer gol. El segundo gol, quiero decir, eh, queda el marcador 2-1 a pesar del gol de Álvaro Fidalgo, y Cruz Azul avanza a la semifinal de la Conca Champions. Misma situación de Tigres, que con trabajos vence a Los Ángeles, al equipo de que donde estaba Carlos Vela. Y después tenemos a Pumas haciendo el papelón de en la semana con ese torneo, porque Pumas tenía la ventaja hasta el punto donde venía el gol del Memote en los primeros 45 minutos. Con esto tenemos que pues era una posibilidad para que Pumas mantuviera el marcador a pesar del primer gol de Vancouver. Y a pesar de todo, llega Puceto casi al final del segundo tiempo, minuto 88, a marcar el tanto. Con esto Pumas parecía que superaba la ronda, sin embargo hubo otra equivocación en el minuto 94. Vancouver empató y por diferencia de goles de visitante, es decir que Vancouver metió 2 y Pumas solo 1,
Al final de cuentas, Vancouver está en la siguiente ronda y va contra Los Ángeles FC. Y mientras eso pasó en la Liga MX, en el torneo local, tenemos el devenir de la Liga Femenil, que aquí pues lo que podemos observar es que Cruz Azul, a pesar de los múltiples cambios y la calidad de plantel que tenía, no pudo hacer un buen equipo y entonces termina perdiendo con el Necaxa 1-0, con un gol que cayó en el primer tiempo. Y después tenemos también a Pumas, que es la primera vez que le gana a Tigres con marcador de 2-0. Los goles fueron de Flores, de Silvana Flores y de Ribeiro, pero lo que logramos ver pues es que con un planteamiento táctico en el que simplemente Pumas apretó un poco más que adelante, tiró las líneas un poquito más adelante y empezó a aprovechar los espacios que tenía, que dejaba Tigres, porque de Tigres dominó el partido, se fue hacia adelante, trató de controlar, etcétera. Pues Tigres, por más que tuvo el dominio territorial, no pudo meter los goles, y sí lo hicieron las Pumas con una serie de jugadas en contragolpes, en donde en ambos casos primero generan un balón parado que termina en el gol de Flores, y después terminan generando el contragolpe en donde Ribeiro marca el gol definitivo. Y con esto pues Pumas está en segundo lugar, detrás justamente de la América en la tabla de la Liga MX femenil. Y en el caso de la Liga varonil, pues venía el cierre de la trilogía, ¿no? Por parte de Cruz Azul y América, y la máquina, a pesar de que tuvieron ambos oportunidades y el América sí estaba más encima de Cruz Azul, no tuvo ningún rédito. Y en el caso de Cruz Azul, tampoco, a pesar de haber generado la más clara del segundo tiempo con Bogus, que Bogus termina fallando ese disparo, y pues era el gol que podía hacer para Cruz Azul, pero no llegó. Entonces, con esto, pues Cruz Azul terminó cerrando al América, tanto que el América no pudo apropiarse del marcador, por más que estaba encima de Cruz Azul, no sucede nada relevante. Y bueno, ya a partir de esto podemos ver que entonces otro de los resultados es que Mazatlán empata con Chivas en un partido que se ve muy clara la determinación arbitral en este caso de Hernández, que termina en la primera jugada donde podía haber marcado un penal a favor de Chivas, no se decide y saca solo tarjeta amarilla, cuando vemos que en este caso Samir Caetano, el exjugador de Tigres que ahora está en Mazatlán, comete la falta siendo el último hombre en un balón dentro del área de arriba al jugador de Chivas, y Hernández decide no expulsarlo ni tampoco marcar el penalti como debía haber sido en una condición normal. En este caso lo que hace Hernández es simplemente amonestar a Samir, y después termina compensando el show expulsando a Rangel, el portero de Chivas, en una jugada en donde sucede un penalti, pero Rangel protesta, y bueno, por la protesta airada es que termina expulsándolo, y el marcador final es 1-1 entre Mazatlán y Chivas. Después teníamos también, pues entre otros resultados, el de Necaxa contra Pachuca en un gran partido que termina 5-3, cuando el 3-3 era lo más lógico de todo y no se llevó a cabo, no terminó así el partido. eh, Pachuca termina, a pesar de eso, imponiéndose al Necaxa, y
Después tenemos también, bueno, ya los juegos del sábado, donde el Cruz Azul y el América, como decíamos, se anularon y terminaron 0-0 a pesar del dominio amarillo. Y después tenemos, pues, entre los del sábado también otro 0-0, que ese sí estuvo infumable por parte de Pumas contra Juárez, en un partido donde ya había caído también un gol en contra de los Pumas, había sido un errorzazo de Padilla y el árbitro terminó marcando falta. Una jugada que parecía ser determinante. Después también Pumas falló muchísimas, incluyendo la de Suárez en el primer tiempo, que es un disparo que iba para adentro y no entra porque Suárez termina queriéndose quitar al portero cuando debió haber definido de forma inmediata. Entonces, al querer llevarse al portero y también el mérito del portero de reducir el espacio, Suárez quiere patear, se pasa en la rosca de la pelota exactamente y el balón termina saliendo al lado del poste. Por lo tanto, Pumas perdió su oportunidad de tener más puntos. Y después de esto, pues tenemos también otros resultados, como que Atlas termina perdiendo con el Toluca 3-2, cuando todo hacía pensar lo contrario, porque había sido un gran partido que estaba empatado y que tenía un nivel de juego que era un ritmo aceptable, pero no sucedió. Y el otro show fue el clásico regio entre Monterrey y Tigres, primero porque llega Ramos a marcar un penalti en una jugada que Nahuel se pone a retar a Ramos, pero finalmente Ramos marca el gol para el Monterrey y a pesar de tener esa ventaja durante aproximadamente media hora, no la supo manejar el Monterrey de Michelis menos, no pudo hacer los cambios adecuados y esto pues terminó en que Tigres en los minutos finales inclinó la cancha y además de inclinar la cancha y perder a Uriel Antuna quiero decir Diego Lainez, por justo en el oficio de marcar, Lainez se equivoca y le sacan tarjeta roja. Eh, a pesar de eso, Tigres dio la vuelta al final de cuentas con un gol de Ibáñez en los últimos minutos que mandó la situación con un 2-1, que es lo que todo el mundo comenta, pero también a destacar podría decirse que es la presión que hace Tigres para obtener ese marcador. Y por lo tanto tenemos eso como los principales marcadores del día y también la sorpresiva derrota del Santos contra el Querétaro 2-1, el marcador final, cuando Santos parecía tener el control de la situación, pero Querétaro le dio la vuelta. Y tenemos también, pues eso, esos son los partidos de los que podemos hablar y que sucedieron este fin de semana. Sin más por el momento, se despide de ustedes Josué Pérez.